Gloria a Dios. Amén. Yo en particular he sentido la presencia de Dios muy fuerte y corazones han sido tocados. Es que el mensaje de hoy, esta semana, fue una semana, no digo compleja, pero fue una semana, siempre hay pensamientos en la gente que los pastores es todo fácil. En realidad no es fácil a veces, porque tenemos más cargas, tenemos más luchas, tenemos más circunstancias, más cosas que llevamos sobre nuestros lomos, que son almas, son personas y pertenecen a Dios. Por eso a veces hay que entender que cuando nos pasan ciertas cosas en la semana, hay que entender de que algo va a venir de parte de Dios. Amén. Algo va a venir, algo se está gestando en el cielo, donde algo va a venir. Entonces hay que estar preparado. Nuestro corazón, nuestra mente tiene que estar preparada. Amén. Hoy hay muchos corazones que fueron tocados porque lo pude percibir, lo pude discernir. Amén. La presencia de Dios estuvo en este lugar. Yo he sentido, no sé ustedes, pero aquí hay una atmósfera distinta. Amén. Y es la gloria de Dios. Y tenemos que tratar de que eso siga y que no termine, mis queridos amados, como he compartido en muchas oportunidades, en muchas prédicas que he dado, que no se tiene que terminar el día de hoy, tiene que seguir durante la semana hasta el próximo domingo. Amén. Hay una historia en Misiones. Recuerdo cuando me tocó ir a Misiones hace un par de años, conocí un profeta y estuvimos en ese lugar con los pastores que eran en ese tiempo. Y me comentaba una historia, por eso esa historia quiero comentarlo hoy y voy después a añadir otra historia que tiene que ver con el mensaje que voy a compartir hoy. Y les voy a dar el título. Dice que hubo un día de Santa Cena, una tremenda presencia de Dios en el lugar. Dice que no podían terminar, el pastor no podía comenzar con su prédica. No había forma de cómo el pastor entrar para predicar. Porque era tanta la gloria de Dios que el mismo Dios estaba haciendo un lado a su ungido, a su pastor, para que él siguiera manifestándose. El pastor entendió de que no era el momento de predicar. De hecho, ese día no se predicó. Dijo 2 o 3 palabras y fue toda administración, fue algo glorioso. Y al final, cuando el pastor habla, dijo: no quiero que se queden con esto por hoy, quiero que esto siga toda la semana. Dice que los hermanos se encontraban el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, hasta el otro domingo, y se encontraba allá en Misiones, en el lugar. La iglesia estaba en el medio de un monte, porque fíjense, son todos pinos, allá trabaja sobre eso. Y la iglesia estaba plantada en ese lugar, pero se congregaba mucha gente. Y las casas están a 2 o 3 kilómetros de diferencia entre un vecino y el otro. Y dice que los vecinos iban para trabajar el otro día de la mañana, se encontraban, como yo me encuentro con Pelé, y dice que no había forma de comunicación, se abrazaban y lloraban, porque el Espíritu Santo se trabaja. Amén. Por eso quiero transmitir cada domingo el amor de Dios. ¿Sí? Quiero impactar, quiero que el amor de Dios fluya en sus vidas. Hoy voy a hablar de un título que es tal vez muy controversial, pero habla del amor de Jesucristo. El título es fuerte, pero habla del amor de Jesucristo. Y dice que los hermanos se iban encontrando y se abrazaban, y fluía el Espíritu Santo. Decía, había quedado, y eso es lo que quiero que quede. Amén. El título de hoy. Amén. Deja la gris, no me molesta. Donde se escuche lo que estoy hablando, pero quiero que dejes. Título de hoy: lealtad y traición. Son dos cosas que existen en el cristianismo. Son dos cosas que existen dentro de la iglesia. Son dos cosas
que el enemigo usa como armas letales y artimañas en las mentes de las personas. Quiero que estén muy atentos hoy. Dejen que los chicos corran, a mí no me molestan para nada, pero quiero que estén atentos. No es la persona en sí el mismo Satanás. Es el espíritu, o es Satanás mismo, que se incorpora en las mentes de las personas para llevar a la iglesia a que sucedan estas dos palabras: lealtad y traición. Quiero que siempre pongo el ejemplo mío siempre, de las cosas que me han sucedido en mi vida. Y creo que en varias oportunidades fui traicionado. Hasta hace muy poco tiempo fui traicionado. Pero eso me llevó a no odiar a la persona. De hecho, hay personas acá que yo hablo mucho siempre con ellos, y en mi oración y en mi corazón, y lo digo delante de Dios, y saben que hay dos personas que siempre hablo con ellos, está en mi corazón que algún día esa persona pueda volver y pueda estar y ser parte, para poder abrazarlo y poder decirle: Dios te ama, Dios te sigue amando, Jesús te sigue amando y yo te sigo amando. Esa traición para mí no fue un dolor. Sí, humanamente, quiero que entiendan esto, humanamente duele, porque lo que uno menos espera es que las personas que están al lado de uno, o que las personas que se congregan, que están en la congregación, que son aquellas personas que están al lado de uno, te traicionen. Claro que humanamente duele, porque somos humanos. Y ahí se genera la lealtad que supuestamente tenía, pero también se genera una traición. Claro que duele. Y eso no quita de que siga pasando. Amén. Porque va a seguir sucediendo. Entonces esas cuestiones, esas cosas que nos pasan, a uno lo va fortaleciendo cada vez más. A uno le va enseñando cada vez más. ¿Se entiende? Uno necesita tener personas de confianza, porque los pastores todos necesitamos tener un equipo, unas personas de confianza, porque tenemos que confiar. Y una vez se dice: pero te pasa eso y de tener confianza a las personas. No, porque uno necesita tener gente de confianza, en el cual delegar ciertas cosas para que las personas, porque el cuerpo de Cristo sí es todo, entonces todos tenemos que hacer todo, porque uno no puede patear, ir a buscar el córner, cabecear, meterle gol, buscar la pelota, dirigir. No puedes hacer todo. Por eso uno necesita un cuerpo, personas de confianza, en el cual puede depositar confianza y decirle: bueno, hace esto, hace lo otro, hace lo otro. ¿Sí? Y uno reconoce que son personas leales. Amén. Y eso va a seguir sucediendo hasta siempre. Había una iglesia muy grande. Resulta que el pastor, como cada domingo, predicando en su plataforma, la iglesia ese domingo estaba como nunca llena. Resulta que el pastor, predicando, había comenzado 10, 15 minutos, estaba dando su mensaje. De repente entra un grupo de comando de soldados armados hasta los dientes. Empiezan a rodear toda la congregación. El pastor sigue dando su mensaje. Eso no lo inhibió a él, no lo motivó, no hizo que él dejara de predicar. Claro, cuando los hermanos, la congregación, la iglesia empieza a ver todo lo que sucedía a su alrededor, se asustaron. Entonces el supuesto líder, que era el que comandaba ese grupo comando, entró a la iglesia, se para en la plataforma donde el pastor seguía predicando, seguía dando su mensaje. Y esta persona dice: bueno, hoy quiero ver, dice, a ver cuántos cristianos verdaderamente acá, cuántos hoy van a negar a Cristo. ¿Cuántos son leales a Jesucristo? ¿Cuántos son leales a Jesucristo? ¿Y cuántos son leales a sus pastores?
Dice, porque aquel que diga que va a seguir a Jesucristo va a ser ejecutado aquí mismo. Toda la congregación que estaba en ese lugar se paró y se fue corriendo. Y el pastor quedó solo en el púlpito, predicando. Estamos hablando de lealtad y de traición. Amén. Todos los que estaban ahí salen afuera y llaman a otro grupo, se sientan todos y el supuesto líder empiezan a dejar sus armas, empiezan a dejar sus ropas y le dice al pastor, lo abraza y le dice, pastor, ahora sí vamos a comenzar el culto. Siga predicando lo que está hablando nada más. Todos los que estaban ahí se sentaron y escucharon de la palabra de Dios. Todos los supuestamente cristianos que estaban ahí, líderes, diáconos y todos los que estaban ahí, salieron corriendo. Se olvidaron de la lealtad de Jesucristo. Entonces a veces profesamos con nuestros labios y decimos, yo voy a seguir a Jesucristo hasta la muerte, hasta el final voy a estar, voy a ser. Pero a veces los hechos cambian nuestras palabras. Si vos profesás con tus labios lealtad, tenés que ser leal hasta el último. Porque lo que vamos a compartir hoy habla de la lealtad que tenían y de la traición que se generó. ¿Me van entendiendo? Entonces nuestras palabras siempre tienen que ser sí y amén. No tiene que haber una variación. Si te pregunto, ¿vas a ser leal? Pase lo que pase. Si en tu corazón y en tu mente está grabada la lealtad y entendiste, claro que sí. Así seamos dos, seamos uno, seamos medio, vamos a estar. ¿Se entiende? ¿Amén? Bien, vamos a Mateo, capítulo 26, versículo 47 a 50. Significado de lealtad. La lealtad está asociada a la fidelidad. Alguien leal es aquel que no te da la espalda ni con tus actitudes ni en pensamiento. La lealtad está asociada a la fidelidad. Alguien leal es aquel que no te da la espalda ni con actitudes ni en pensamientos. Si pensaste en algún momento ser desleal, ya no está así. Lealtad son las personas aquellas que, pase lo que pase, tanto en tu vida, en la iglesia, o donde fuere, seguís siendo leal. A veces, ¿por qué hubo muchas personas que yo pensaba que eran mis amigos? Y me mostraron que no era así. ¿Y por qué muchos me traicionaron? Pero yo hasta el día de hoy, a mis 50 años, sigo creyendo en la gente. Sigo teniendo confianza en la gente. Porque el amor de Dios me hace que tengo que seguir confiando. Entonces, tal vez vuelva a suceder eso, pero voy a seguir confiando. Porque ya no es un problema mío. La traición y la deslealtad va a ser un problema de la persona, de la actitud que tuvo, de lo que hizo, de lo que generó. Y eso no va a ser un problema hacia mi vida, porque a mí lo que me queda es seguir orando por la persona, seguir amándolo de la misma manera, porque el día de mañana puede estar parado en el último banco allá atrás y tal vez me toque verlo. Y mi actitud, la que va a ser al que esté al lado mío, que sea mi hermano en ese momento, andá, llámamelo, decirle que venga, que quiero hablar con él, quiero abrazarlo, porque hace muchos años que no lo abrazo. Pero el pastor te traicionó, fue desleal, no importa. Quiero sentir ese abrazo de él. ¿Se entiende? La traición y la deslealtad va a seguir sucediendo, pero eso a mí no me va a modificar.
Hoy tengo gente que confío, sé que hacen las cosas bien, sé que si algún día me toca ir, las cosas van a ser bien. Pero fíjense lo que le pasa a Jesús. ¿Se va entendiendo, El amor que fue derramado por nuestras vidas a través de Jesucristo no puede cambiar a través de una tradición. Porque el amor de Jesucristo que está en nosotros es genuino. No es un amor falso, un amor careta. Es un amor genuino. Entonces, si algo es genuino, no tiene por qué modificar, por qué cambiar. Si yo te doy mi palabra y te digo, vas a hacer esto, lo vas a hacer. Recién hablaba con un hermano, yo te di mi palabra, lo vas a hacer. Porque es tu responsabilidad. ¿Se entiende, amados? Yo no sé cuántos fueron traicionados acá. Ojalá que nadie. Yo sí. Pero no te preocupes. Que eso no modifique tu corazón, que no modifique tus pensamientos. ¿Saben lo que significa la palabra lealtad? Bueno, lo hemos dicho, la lealtad está asociada a la fidelidad. Alguien es leal a quien no te da la espalda ni con actitudes. A mí en varias oportunidades me han dado la espalda. Pero yo seguí adelante. Aquellos que pensaban que eran mis amigos, que realmente eran las personas que yo pensaba que eran amigos, resulta que en algunos momentos de mi vida me dieron la espalda y buscaron formas y estrategias que el enemigo usó para... ¿Se entiende? No es la persona, quiero que quede claro esto, no es la persona, es el enemigo que trabaja sobre las mentes de las personas para que lleguen a ese punto de la deslealtad y de la traición. ¿Por qué? Porque las personas no están conectadas con Dios. Porque las personas realmente no están pasando ese tiempo exquisito y riquísimo con Dios. Porque tal vez estamos o están haciendo cosas que no son buenas. ¿Se entiende? Y le están dando lugar al enemigo. Lo que siempre hablo. La murmuración y muchas cosas hacen que la iglesia se vaya dividiendo cada vez más. Una vez me tocó con mi pastor, se lo comentaba hoy al diácono, y fui a hablar con mi pastor y le digo, pastor, ¿habrá alguna posibilidad de que algunos de los hermanos que están sentados en ese banco se puedan ir de la iglesia? Porque la verdad que están calentando bancos aquí, no sirven para nada. Digo, la verdad que molestan, tal vez un lugar lo puedo ocupar otra clase de gente que tal vez tenga más. Y él mirando con todo su amor me dice, y me pone la mano en el hombro y me dice, yo no soy quien para sacarlos. El único que los va a sacar va a ser Dios. Vio pastor que andan murmurando, yo me enteré que andan hablando por él, en contra suya, de esto, lo otro, algunas cosas, y eso a mí me molesta. Porque usted es mi pastor, y yo tengo que honrarlo, yo tengo que defender, porque usted es mi pastor. Entonces yo no voy a permitir que haya personas que entren en ese mundo, en esa murmuración. Tranquilo, me dijo. Dios sabe todas las cosas. Y ellos van a estar ahí, porque el trigo y la cizaña tienen que estar juntos, y van a crecer juntos. Van a crecer juntos. Pero el trigo se va a ver la madurez espiritual. Porque la espiga de trigo cuando crece se pone firme, se pone dura y se pone firme. ¿Se entiende? Entonces Dios mismo se va a encargar de sacarlos, de correrlos o de hacer lo que tenga que hacer, de borrarlos. Pero mientras tanto, ellos van a estar porque Dios lo va así, lo quiere y lo permite, y lo va a determinar hasta que Él decida cuándo. Resulta que a los 15 días, al otro culto, yo entro y no los veo los hermanitos de bendición, sentados. Al otro fin de semana tampoco los veo. Y voy a hablar con mi pastor, le digo, pastor, veo que la familia tanto no viene más. ¿Viste? Dios se encargó de tenerse. ¿Se entiende? Y la iglesia empezó a crecer. La iglesia empezó a tomar otro rumbo. Tuvimos que agrandar todas las gradas de arriba. Tuvimos que agrandar más cosas.
comprar 3 aire acondicionados grandes nuevos porque había tanta gente que ya el calor sofocaba, poner ventiladores nuevos, poner pantallas. Pero mientras tanto, el pastor también está siendo probado. El pastor también está viendo qué clase de amor hay en su corazón. ¿Se entiende, amados? ¿Vas a ser traicionado? ¿Vas a tener una lealtad? Claro que sí. Aún en tu trabajo o en donde fuere te va a suceder. Claro que les va a suceder a todos. Va a doler, les va a doler en el corazón, les va a perforar el alma. Pero no se preocupen. Sigan adelante. Y oren por la persona, porque no es la persona que está endemoniada. A veces escuchamos, está endemoniada, el demonio. No, no está endemoniada. El enemigo vio que había algo sensible, que había algo que él podía entrar y lo usó. Entró. ¿Por qué? Porque el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado oraba cuando le sobraba el tiempo. Y el domingo venía a la iglesia y le daba toda la... ¿Se entiende? ¿Qué pasa durante esos días? El enemigo va trabajando sobre esa mente porque ve que toda el área, toda la cobertura no tiene cobertura. El mercado, la cobertura de Dios. Entonces el enemigo, ¿qué hace? Entra, penetra, interfiere en las mentes de las personas. ¿Se van entendiendo? Entonces, fui traicionado muchas veces, hubo lealtad hacia mí, pero sigo confiando en las personas. Y lo digo delante de la presencia de Dios. Entonces, tenemos que orar por las personas. Por eso cuando dije yo un día, cuando le digo, y se sienta en el fondo, tráigamelo que quiero orar por él. Quiero abrazarlo. Es más, lo voy a hacer pasar a la oficina, lo voy a invitar con un café para charlar de la vida. ¿Qué fue lo que le pasó? Pero te traicionó, no importa. Amén. Miren, no voy a leer muchos versículos hoy. Mateo 26, 47 al 50 dice así. ¿Saben lo que significa la palabra traición? Lesión a la verdad y a la sinceridad. Lesión a la verdad y a la sinceridad. A Jesús lo traicionaron y era la verdad misma. Y era pura sinceridad. A Jesús lo traicionaron haciendo todo bien. Y él sabía que lo iban a traicionar. Pero él siguió adelante con lo que Dios había planeado en su vida. Él no se detuvo en preguntarle a Dios por qué o para qué. Él siguió haciendo lo que tenía que seguir haciendo. ¿Se entiende? Él siguió adelante con sus cosas. Él siguió adelante predicando de la palabra de Dios. Él siguió adelante haciendo milagros, proezas, y sanando y haciendo muchas cosas. Él siguió adelante. No se detuvo en lo que le iba a suceder. ¿Sí? Fíjense lo que pasa con este hombre. Miren. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prenderlo. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y lo besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. ¿Vieron la palabra que Jesús usa ahí? Así todo. Jesús le dice: amigo, ¿a qué vienes? Ahora vamos a ir al libro de Mateo y al libro de Juan, que habla de otra traducción, y quiero compartírsela. ¿Saben por qué Judas fue a ese lugar? Ahora vieron cómo empezó todo. La gente iba con palos, con piedras, para prender a una sola persona, a Jesús. Como si
fue el delincuente más grande, el narcotraficante más grande del mundo. Resulta que Judas usó esa estrategia de ir a ese lugar. Porque en ese lugar lo único que estaban con él eran los discípulos. No había mucha gente. Entonces Judas sabía dónde Jesús pasaba el tiempo para orar. De hecho, fue la noche donde Jesús estaba orando, ¿sí? Antes de ser entregado. Entonces Judas sabía que ese era el lugar estratégico para ir a buscar al Señor. Porque no iba a haber muchas multitudes de gente donde podían aprender, porque lo iban a encontrar tal vez vulnerable en ese lugar. Porque sabía que el Señor pasaba tiempo con su Padre, con Dios. Ahora me llama la atención la cantidad de gente que iba con Pablo para aprender a una sola persona. Y la respuesta de Jesús, con todo su amor, sinceridad y verdad, le dice: amigo, ¿a qué vienes? Como si Jesús no supiera llevar a Judas. ¿A qué vienes? Y lo trata de amigo, pero hay una palabra que me impacta a mí, que encierra todo esto. Al que yo le voy a dar el beso, ese es. Le da un beso, ya lo estaba traicionando. Lo entrega a través de un beso, doble traición. Y es el que es prender. Entonces vemos un beso. ¿Qué es un beso hasta el día de hoy? Un beso es algo que yo le doy a alguien que amo, a alguien que yo quiero. Hoy todos nos damos un beso, hombres, mujeres. Un beso es algo gratificante, algo que yo te estoy expresando, un amor hacia vos. ¿Sí? Te estoy dando un beso. Ese beso, fíjense en lo que se transformó en una traición. Un beso que es algo muy común se transforma en una traición, en una deslealtad. Judas era el hombre que estuvo pegado a Jesús. Judas era el hombre que llevaba todo lo que era la parte de la tesorería de Jesucristo. Judas era el hombre que manejaba todas las finanzas del Señor. El Señor le había delegado una confianza doble en su vida. ¿Sí? Y Judas termina traicionándolo por 30 monedas de plata. ¿Qué es más valioso? ¿30 monedas de plata o una vida eterna? Porque las 30 monedas después no sirvieron para nada. Porque él mismo se arrepintió. Y a esto quiero llegar a lo que estaba hablando hoy. ¿Por qué digo que no es el diablo, sino son los espíritus que usan las mentes de las personas para llegar a esa actitud? ¿Saben por qué? Porque después de que pasa todo lo que sucede, Judas se arrepiente de lo que había hecho. Satanás viene, usa a Judas, se incorpora sobre su mente, sobre su corazón, hace lo que tiene que hacer y se retira. Porque la actitud que él tiene después es ir a entregar las 30 monedas de plata, arrepentido de lo que había sucedido, de lo que había hecho. Había entregado al Señor. ¿Se entiende? Se había arrepentido de lo que había hecho. Entonces, si estás endemoniado, como se dice hoy en día, nunca te vas a arrepentir. Nunca vas a arrepentir y vas a sentir la convicción de que hiciste algo mal en tu vida. ¿Vamos bien? La mala decisión que él toma es ir, en vez de ir a hablar con el Señor, en vez de pedirle perdón por lo que había hecho, arrodillarse delante de Dios y decirle: Señor, perdóname, en realidad no era yo, no sabía lo que estaba haciendo. Te pido perdón, Señor, por haber hecho lo que hice. Te pido que ores por mí, que hagas algo por mí. Lo único que yo deseo en mi corazón es que me perdones. Y si hay algo que puedo hacer para que me perdones, lo voy a estar haciendo. Pero el error de Judas fue ir a los sacerdotes y entregar ese dinero donde no tenía que hacer. Por eso su vida termina ahorcándose en un lugar donde no hay registros bíblicos de dónde fue ahorcado ni lo que pasó con Judas. ¿Se entiende? La historia hubiese cambiado, está bien. Entramos en un lugar donde decimos que estaba todo para que las escrituras se cumpliesen,
Tendrá que suceder ciertas cosas. Pero ¿saben lo que quiero decirte hoy? La deslealtad es un pensamiento, una actitud que hay. Antes de cometer semejante atroz, vení a hablar con tu pastor. Me está pasando esto. Hay esto en mi pensamiento, pastor. Puede ser que usted esté orando. Podamos hacer una oración para que ese pensamiento se vaya de mi vida. Para que eso que está en mi corazón se aleje de mí. Antes de tomar una decisión errónea, de terminar mal y de perderte las cosas buenas que Dios tiene, yo creo que lo mejor es arrepentirse. Pedir perdón a Dios y pedir perdón a las personas. Porque después a lo largo de la vida seguís con eso en tu corazón y eso te va transformando. Por más que me digan, bueno, yo voy a tu iglesia, voy acá, voy allá, puedes hacer mil cosas. Te puedes ir al sur, a la Patagonia, te puedes ir a Pingüino, puedes hacer mil cosas. Pero eso está en tu corazón y en tu mente. Y eso hasta que no hagas y hables con la persona que tengas que hablar, cara a cara, face to face, y decirle, me equivoqué. Primeramente Dios. Primeramente Dios. Y después ir en busca de las personas decirle, me equivoqué, estuve mal. Eso va a estar grabado en tu vida todo, para siempre. Pero no es que lo estoy diciendo, lo digo por causa, porque me ha tocado vivirlo con personas. Y no es bueno que andes por eso en la vida, en tu corazón. Porque donde vayas vas a llevar. ¿Se entiende? Lo vas a llevar siempre. Y eso se va agrandando cada vez más en mi corazón. Cada vez se va haciendo cada vez más grande. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer, lo que hemos predicado hace varios domingos. No hables. No digas nada que no te va a hacer bien. Andá y hablalo con quien tenés que hablarlo. Andá y aclarar el tema que hoy tenés que aclarar. Antes de tener una deslealtad, una traición, son palabras fuertes, ¿no? Son palabras feas. Yo a veces digo, prefiero que me puteen, no sé, está bien decirlo, pero prefiero que me puteen antes de que me traicionen, que haya una deslealtad. Porque a la larga eso te va a doler en el corazón. Fíjense que él no pudo aguantar el dolor en su corazón que había traicionado. Y lo que más le dolió, yo creo, a Judas, fue cuando Jesús, fíjense la estrategia de Jesucristo. Le decía, amigo, ¿a qué vienes? Vos sabés que supuesta ética, no sé cómo se dice, que Angelito venga donde yo le digo, amigo, ¿a qué venís? Pastor, mirá. La verdad que tenemos traicionada y tiene un cheque en blanco, no es tuyo, pero bueno, está todo bien, ¿eh? Yo cerré a la cuenta, despreocúpese que los cheques no van a entrar. Ya lo viste, cabrón. Ya me traicionaste. Pero ¿sabe qué? Quédese tranquilo. Yo me vuelvo a otra iglesia. Así no nos metemos. No es la solución. No es la solución. ¿Se entiende? Sé que no lo va a hacer. Porque lo conozco hace muchos años. Y sé lo que hay en su corazón. Cuando a mí me chocaron, yo venía a predicar aquí. Me chocaron el auto y no podíamos andar. Yo venía a predicar, no venía a jugar al pool, no venía a jugar al ping-pong, venía a predicar. Ese día lo llamo a Angelito que venía en el camino, le comento lo que me pasa y en ese momento corto con él, llamo a otra persona y le digo que lo que me había pasado y me voy a dar una mano. Entonces vino, me dio una mano, vino, cuando venía acá con un papel, que no haya nada, vi que se suspende todo. Y era las 3 de la tarde, creo, ¿no? Cuando pasó eso, 3 y pico, hasta la 1:30 de la mañana. Estuvo la mano. Digo, Angelito, andá, le digo que yo me quedo, ¿qué te va a quedar tú? Llevó a mi hijo hasta mi casa, porque mi hijo David estaba, lo llevó hasta mi casa, volvió, llevó a la sobrina hasta Moreno y volvió. Eran las 2 de la noche, se pone a llover, como nunca en la vida se pone a llover, pero como nunca. Nos mojamos ese día como nunca. Y era la fría.
honra que se merece. Pero lo cuento porque lo que es la verdadera lealtad. ¿Saben lo que pasó después? Ángel estaba de vacaciones. Tiempo de viaje, de vacaciones. Tomando pepirina, cerveza, con maní, yo me he chocado todo. Pero yo creo que Ángel hubiese estado y también hubiese estado. ¿Por qué los conozco? ¿Se entiende? Hasta un punto que no lo llamé para comunicar lo que había pasado, para no romperle las vacaciones. Le conté 2 días después cuando vino, tengo que saber qué pasó esto y lo otro. Pero pastor, ¿por qué no me ayudó? ¿Para qué? Disfrutar tus vacaciones. ¿Se entiende? Miren. Tengo algo anotado aquí, se lo voy a compartir. Quiero compartírselo algo que anoté yo. Resulta irónico, que es lo que estaba hablando hoy, ¿no? Resulta irónico que un gesto de saludo que se traduzca en traición. Miren, les voy a compartir algo aquí que lo tengo anotado para que nos quede claro. Y ahora les voy a explicar también cómo podemos traicionar a Jesucristo, cómo podemos traicionar a las personas. Amén. Se preguntarán por qué la deslealtad también. Porque viene la traición y la deslealtad. Fíjense lo que pasa en Mateo 26, capítulo 56. Lo voy a leer. Mateo 26, capítulo 56. Estos discípulos que estaban con Jesús, escuchen hermanos, estos discípulos que estaban con Jesús supuestamente eran leales a él, ¿sí? Porque estuvieron 3 años con Jesús. Vieron milagros, caminaron con Jesús, vieron lo que Jesús hacía. Supuestamente eran personas que eran leales. ¿Ya? Porque se comieron unas cuantas. Pero fíjense la lealtad de ellos. Porque aún la lealtad de los discípulos, ahora venimos predicando, también está la otra parte. Fíjense, por eso yo contaba lo de la iglesia. El pastor estaba predicando, supuestamente todos los que estaban con él eran leales y fieles. Había fidelidad. Y resulta que hay otro grupo como antes, no quedó nadie, quedó él solo. Entonces, a Jesús le pasó exactamente lo mismo. Dejá de estar abierto aquel. Miren, ¿saben lo que pasó? Mostraron la lealtad hacia Jesucristo, todos los discípulos. Pedro, que en un momento, porque más abajo explica ahí, cuando viene que lo atrapan a Jesús, desenvaina la espada de uno de los soldados que estaban ahí y le corta la oreja al soldado. Pedro quiso demostrar que era el cojudo. Yo voy a defender a mi maestro, yo voy a defender a Jesucristo y le voy a cortar la oreja a este desgraciado que vino a apresar a mi Señor. Quiso demostrar que era el tipote. Saca la bala, le corta la oreja y Jesús le dice: Pedro, esto no es así. Jesús, con todo su amor, agarra la oreja, la pone y hace el milagro. ¿Qué está demostrando el Señor ahí? Amor. Está demostrando cuando le dice: amigo, ¿a qué vienes? Está demostrando amor. Entonces yo por eso decía hoy, ¿qué pasa si viene una persona que me ilusionó y la veo? No voy a hacer pasar adelante porque quiero abrazarla, quiero estar, pero no te lo hago porque me hago el Jesús. No, me falta mucho, si no, no estaré aquí. Es que tengo que demostrar el amor que Jesús depositó en mi vida. Si no nos sirve de nada, tenemos que ir demostrando eso. ¿Se entiende? Entonces, pero Pedro viene a delegarlo a Jesús. Viene a delegarlo a Jesús y se hace el fortachón. Resulta que cuando pasa todo esto, el primero que sale corriendo es Pedro. Y resulta que más adelante, cuando lo encuentra a Pedro, que lo reconocen a Pedro porque era el tipo que más estaba, le dice: che, pero vos no eras el que estaba con el Señor. No, se confundieron, yo no soy. La verdad, ni idea yo. ¿Se dan cuenta de la deslealtad, la traición? Entonces hay que ser leal, hay que serle fiel a Dios, a Jesucristo. También a los pastores. Tenemos que serle. A ver, en el versículo 56 de Mateo 26, fíjense lo que dice: mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces los discípulos, dejándole
huyeron como ratas. En vez de quedarse con el maestro, de defenderlo, de darle el pecho, salieron todos corriendo. Díganme si no está la palabra deslealtad ahí. ¿Estamos equivocados o no? Hay una deslealtad tremenda. Aquellos que estaban 3 años viviendo con el Señor, y resulta que a la primera vez que cambia, que sucede un acontecimiento único, de que él iba a ser apresado y todo lo que pasa, se asusta y sale corriendo. Entonces no entendimos nada de lo que el Señor le estaba enseñando. No tuvieron discernimiento de entender. Mis amados, antes de ser desleal o de traicionar a alguien, piensen bien lo que van a hacer. Porque es preferible quedar, no digo quedar mal, pero hablar cara a cara con la persona, que quedar mal con todo el mundo y hasta con Dios. Porque de esa no vas a zafar. ¿Se entiende? Por eso digo, antes de hacer algo, vení a hablarlo. La palabra de lealtad también entra en el pensamiento. La palabra de traición también. ¿Se entiende? Miren. Vamos, dije bueno, lo que le quería... Bueno, un poco lo que le estaba compartiendo hoy. Todo esto pasa siempre que vienen sus pensamientos por influencia del enemigo o de Satanás que va dentro de la mente. Mis amados, no permitamos que eso suceda. Pasemos tiempo con Dios. No permitamos que eso venga a nuestra mente, a nuestro corazón. Amén. Miren, ¿quieren saber cómo también podemos traicionar a Jesucristo? ¿Cómo podemos a veces serle desleal al Señor? En el servicio a Dios. ¿Se escucha bien? ¿Se entendió bien, Grisa? Se preguntarán, ¿pero cómo voy a traicionar a serle desleal al Señor en el servicio? No nos olvidemos que lo que hacemos para Dios es como para Dios. No es para Dios. Es como para Dios. Entonces, ¿por qué yo vengo hablando mucho sobre este tema? Si te están dando un lugar para servir al Señor, ¿bien? Y lo desaprovechás con actitudes que no son buenas. Y el pastor te da otra vez la oportunidad. Y te da una tercera oportunidad. Y de repente no tenés más oportunidades. Es porque cuando te dieron oportunidades, no lo hiciste como se debía para el Señor. Desaprovechaste esa oportunidad. Porque te dejaste influenciar por el enemigo en tu mente en ciertas cosas que te fueron alejando de eso. ¿Se entiende? Es decir, Dios me está dando una oportunidad que yo pueda servir al Señor. Pero resulta que en mi flojera con mis oraciones, flojo de papeles, no estoy orando y diciendo, Señor, gracias por darme esta oportunidad de poder servirte, de poder hacer cosas para ti. No permitas que nada influya en mi corazón y mi mente de que me aleje de servirte y poder hacerlo con excelencia. ¿Se entiende? Y ahí también estamos como traicionando al Señor. Porque a veces te dan la oportunidad y la desaprovechás. Porque hay personas que fueron influenciadas por el enemigo, que se te aparecieron en tu vida y te dejaron de que ese día vinieras a la iglesia. Entonces, las oportunidades se van achicando cada vez más. Entonces, tratemos de, cuando tenemos la oportunidad de servir al Señor, hagámoslo con excelencia, como para Dios. Tratemos de no traicionar al Señor. Porque después, vuelvo otra vez a esto, lo que vengo predicando hace mucho, mis queridos amados. Primeramente nos vamos a otro lugar, que está bien, no hay ningún problema. Pero a veces, no, porque allá no hay lugar para servirme, pero a ver, pero explicar por qué. Antes de traicionar al ser ya, expliquemos el por qué. La verdad que me equivoqué. Me dieron el lugar, pero en realidad yo me desaproveché, porque me dejé influenciar por cosas que no me tenía que dejar influenciar. Y me llevó a esto. Pero antes de tomar la decisión, primero acomodar las cosas con Dios. Después acomodar las cosas en el lugar, para que tu corazón esté dispuesto a que vos después te puedas mover a otro lugar. Y no lleves esa raíz de amargura y toda esa controversia que hay en tu corazón y la lleves a otro lado. Porque después vas a ir, es un consejo que te estoy dando, mis queridos amados, te vas a ir con eso en todos los lugares.
Y el problema no es el pastor, la iglesia, la congregación, la denominación. El problema es vos. Judas, cuando Jesús, si él hubiese interpretado lo que Jesucristo le estaba hablando, viene y lo besa. Y Jesús se deja besar. Y le dice, amigo, ¿a qué vienes? Ahí yo creo que ya Judas tiene que interpretar lo que el Señor está diciendo. Ahí Judas ya tiene que interpretar cuando te está hablando y en tu mente, yo lo vengo a traicionar, pero él me está diciendo, amigo, ¿a qué vienes? A mí, personalmente, mi persona no me daría la cara para decirle, acá está, llévenlo. Yo creo que enseguida, si fuera una actitud de corazón llena de amor, me mostraría delante de él y venía realmente a traicionarte, pero perdón. Me equivoqué. Pastor, mira, hablé mal, murmuré, le pido perdón. Perdón, sé que estuve mal, sé que me dejé influenciar por las personas, que me dejé influenciar por el enemigo y verdaderamente quiero que ore por mi vida, porque quiero que esto salga de mí, quiero que este espíritu que está dentro mío salga. ¿Se entiende? A lo que quiero ir. Amados, son dos palabras muy feas, horribles, que a mí me han pasado, pero acá estoy, hablándole a una iglesia para que podamos entender de que el amor de Dios, el amor de Jesús en nuestro corazón puede modificar todas las cosas. Amén. Todo. Una alabanza de voz unida estuvo muy linda hoy, hermosa, todo puede cambiar. Dios puede restaurar, Dios puede sanar, algo así era la alabanza, ¿no? Dios puede hacer muchas cosas. Entonces no permitamos, no caigamos en la trampa de aquel que quiere desviarte y quiere desenfocarte de lo que Dios tiene planeado para tu vida. Amén. Amén. No entremos en ese juego de la traición y de la deslealtad. Sigamos. Miren, voy cerrando. En serio. ¿Qué me dice Juan? Porque Mateo también habla, y acá Lucas creo que hemos hablado, también habla, pero quiero irme a Juan. Porque quiero que vamos acá y ya cierro. Quiero que veamos cómo Jesús marca la diferencia, cómo Jesús impone y dice, yo soy. Bien, porque tanto Mateo, Lucas, y Juan y Marcos lo van describiendo de distintas maneras. Por eso quise, pero no porque uno saca un contexto o pone otro, sino porque tal vez distintos vieron de distintas perspectivas y pudieron observar distintas cosas, pero sí quiero hablar, y ya termino, miren Juan capítulo 18, versículos del 4 al 8, lo que sucede. Habla de lo mismo, ¿no? De lo que le pasa a Jesucristo. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Acá lo relata Juan, ¿sí? Y le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Y estaban también con ellos Judas que le iba a entregar. Cuando le dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Y Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a esto. Pero fíjense lo que sucede aquí. Retrocedieron y le volvieron a preguntar, porque Jesús le dijo, yo soy. ¿A quién buscan? Y retrocedieron. ¿No les he dicho que al que buscan, yo soy? ¿Qué nos deja el Señor marcado aquí, mis amados? Esa es la actitud que tenemos que tener, lo que venía hablando hoy. Si te da la cara para murmurar, si te da la cara por la lengua para hacer ciertas cosas, esa misma capacidad que tenés, para no usar otra palabra, esa misma capacidad que tenés para hacer eso, para afrontar, Jesús me deja demostrado aquí que la misma capacidad
la misma templanza tengo que tener para ir a decir quién soy verdaderamente. Soy esto. No era, pastor, lo que usted pensaba que yo era. Por eso quiero pedirle perdón. Porque tal vez he dicho palabras en contra suya que no eran buenas. Yo soy Jesucristo, dice. Al que buscan, acá lo tienen. Porque Jesús dice, he estado predicando a las sinagogas, he estado predicando en otros lugares. ¿Por qué nunca me fueron a buscar? ¿Por qué me vienen a buscar justo hoy? ¿Por qué? Porque Judas sabía bien lo que iba a hacer. Porque si Judas iba a ser condenado más adelante en un juicio, el juicio que le iban a hacer a Judas iba a ser totalmente distinto y Judas iba a salir totalmente airoso de ese juicio. Porque no iba a haber testigos en ese lugar. Porque el único testigo que supuestamente iban a ser 2 discípulos, pero los discípulos salieron corriendo. Y los testigos que iba a haber en ese lugar de la aprehensión de Jesucristo eran los mismos que iban a aprenderlos. Entonces cuando Judas iba a llegar, ¿se va entendiendo bien? A ese juicio, iba a ser absuelto de ese juicio. Porque no iba a haber nadie que dijera algo en contra de él. ¿Se entiende? ¿Lo sabían? Lo aprendieron. Entonces Judas usa esa estrategia satánica puesta por el enemigo en su mente, lo lleva a ese lugar donde iba a haber nadie, donde sabían que los discípulos iban a salir corriendo, entonces su juicio iba a salir absuelto totalmente. Por eso usa la estrategia de llevarlo a ese lugar. Pero resulta que no sabía Judas de que su historia iba a cambiar totalmente. Su vida terminó realmente en un anonimato. Porque no se sabe dónde se colgó, no se sabe lo que pasó, no se encontró ni siquiera el cuerpo, no se encontró nada. ¿Se entiende, mis amados? Entonces no lleguemos a ese punto. No dejemos de que éramos hijos de Dios, pertenecíamos al reino de los cielos, ¿sí? Hijos llamados del Altísimo, y de repente por cuestiones terminamos siendo nada. Volvemos a un anonimato. Yo creo que Dios nos sacó un anonimato, nos dio nombre, nos puso lo más alto y tiene preparado para nosotros la vida eterna. La mesa preparada para que todos podamos cenar con Él, conocer quién es Dios, conocer su rostro, ver su gloria y poder alabarlo durante 24 horas. Poder darle gracias a Dios por permitirnos estar en su presencia. Antes de pensar hacer cualquiera de estas 2 cosas, pensaría en lo que vas a hacer. Creo que hasta aquí Dios nos habla. Dios los bendiga. Sigan adelante. Amén. Sigan confiando en Jesús. Dios bendiga.